Reyes, como dijimos, es pediatra hematóloga, trabaja en el Hospital Robert Reed Cabral y estamos tratando el tema de falsemia. Doctora, para entrar inmediatamente, la primera pregunta es, ¿qué es la falsemia? ¿Qué es esta enfermedad y por qué preocupa tanto a las personas en la República Dominicana? Que hay quizás personas más jóvenes no lo saben, pero antes de los padres casarse anteriormente, le pedían a los padres una prueba de falsemia. Le hacían una prueba de falsemia para ver si los mismos tenían rasgos, si eran portadores de la falsemia, antes de permitir el matrimonio entre las personas. Entonces, vamos a iniciar definiendo qué es la falsemia, doctora Reyes, por favor. La falsemia es un tipo de anemia que en sentido general se conoce como anemia hemolítica porque rompe los glóbulos rojos. Y es un tipo de anemia genética, es decir, que se hereda de los padres. Entonces, por eso es que muy bien dice que en algunas poblaciones, pues, hacen prueba a los padres para identificar la posibilidad de que pueda transmitirlo a los hijos. Doctor, o sea que estamos hablando de que al ser hereditaria, justamente, la falsemia no es una enfermedad que pudiera tentativamente adquirirse en el transcurso de la vida. Sería importante que se diga porque hay muchas personas que tienen el desconocimiento de cuáles pudieran ser las causas de la falsemia y como usted acaba de mencionar, justamente solo hay una causa de falsemia y es que los padres se lo pueden transmitir a sus hijos. Por favor, doctora, si pudiera explicar un poquitito eso de la transmisión de la falsemia de los padres a los hijos. Sobre todo sabemos que si solamente uno de los padres tiene el gen, es muy difícil o casi imposible que el niño tenga el proceso. Por favor, doctora. Exactamente, es decir, no es una condición adquirida, sino que debemos nacer, el niño nace con una condición que los padres le han transmitido. Oigas, el padre se llama portador, papá y mamá deben ser portadores de un gen anormal, que si se casan esas dos personas que se llaman portadores, entonces tienen la posibilidad en cada embarazo, que es importante también señalarlo, en cada embarazo un 25% de posibilidad de que su niño sea falsémico puro. También los niños pudieran ser portadores o pudieran ser sanitos. Eso va a depender de lo que se llama la transmisión genética. Si nosotros venimos predeterminados con unos genes que se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Si da la coincidencia que ambos padres tienen el gen anormal falsémico, si es portador, entonces sus hijos, si toman los dos genes anormales de esos padres, entonces pues el niño va a resultar ser falsémico e enfermo. Y de ahí es que viene la condición. Doctora, el término de portador se utiliza en la República Dominicana con mucha frecuencia. Y muchísimas personas, veo gente con 50, 60 años que dicen, doctor, tenga cuidado con lo que me va a recetar, porque yo soy portador de falsemia. ¿Pudiéramos definir qué es el portador y realmente qué importancia tiene y qué tipo de repercusión pudiera tener en la vida de alguien el ser portador del gen de la falsemia? Porque repito, hay personas que se han pasado su vida entera diciendo que son enfermos porque son portadores del gen de la falsemia. Por favor, doctor, aclaremos eso de la manera más amplia que usted pueda. Tenemos 45 minutos todavía de programa. Si usted quiere hablar los 45 minutos sobre los portadores de falsemia, hágalo, porque creo que es una de las situaciones que mayor duda y sobre todo mayor preocupación causa entre las personas, ser portador de falsemia. Ok. Ser portador de falsemia significa que usted genéticamente tiene un gen anormal. Pero un gen anormal no significa que usted va a padecer la enfermedad, es decir, usted solo tiene la capacidad de transmitir a sus hijos este gen anormal, que si desafortunadamente se juntan dos genes anormales, entonces sí puede dar un hijo falsémico. Pero ser portador como tal no significa enfermedad, solamente porta una condición que va a transmitir. Los portadores, que se describe que el 7 al 10% de la población es portador. Permiso, ¿en República Dominicana o en el mundo? ¿Del 7 al 10? ¿En República Dominicana o en el mundo, doctora? Varía un poquito porque en países africanos es más frecuente, pero en República Dominicana incluso yo hice una tesis donde el resultado me arrojó un 8.5% de las personas
que identificamos eran portadores, pero hay un rango entre 7 a 10%. Wow, de la población mundial, o sea que ya saben, eso es muchísimo. Sí, sin embargo, el falsémico no sobrepasa el 1%, el falsémico enfermo. Entonces, cuando se es portador, que solamente tengo una condición genética que voy a transmitir a mis descendientes, no hay que usar un tratamiento, esa persona no tiene anemia. De hecho, muchas veces identificamos al portador cuando rastreamos al niño. Idealmente, deberíamos hacer lo que se llama tamizaje neonatal, que cuando el niño nace se hace la identificación de la hemoglobina anormal y ahí sabemos si esa persona tiene la hemoglobina falsémica. Después hacemos otra prueba para identificar si la presencia de esa hemoglobina S, que así se llama la hemoglobina anormal del falsémico, después como otra prueba vamos a identificar si es portador o es enfermo. Si identificamos que es portador de falsemia, esa persona no padece la enfermedad, no tiene anemia, o por lo menos a veces se maneja con rangos, el rango menor de hemoglobina y hematócrito, pero esa persona, que se sepa, no tiene por qué recibir un tratamiento, porque el tratamiento se da encaminado al que padece la anemia de células falciformes. Entonces, el dato importante para el portador es que no se debe casar con otra persona portadora, porque existe el riesgo de que dé hijos falsémicos enfermos. Escucharon. ¿Entendió el trabalengua? Claro. Acaban de escuchar a la doctora Dominga Reyes, pediatra hematóloga, quien dice que en la República Dominicana cerca del 7 al 10% de la población pudiera cargar dentro de su información genética, dentro de sus cromosomas, la información para ser falsémicos, y que si usted se casa con una persona que también tiene ese gen, o sea que es portador de falsemia, 1 de cada 4 niños que usted tenga en cada embarazo pudiera resultar falsémico. Y eso suena bastante interesante porque antes, repito, antes de casarse a las personas le pedían esta prueba de falsemia para saber si eran portadores, para que supieran qué probabilidad tienen de que el niño nazca con falsemia. Doctora, estamos hablando... perdón, dígame, doctora. Quiero aclararte 2 cosas. Claro. Primero es que no es que 1 de 4 hijos va a salir falsémico. Podría. Es que con cada embarazo existe un 25% de probabilidad que ese hijo salga con falsemia. Te aclaro esto porque, por ejemplo, yo pudiera decir, mi esposo y yo somos portadores, entonces, si tenemos 4 hijos, nada más 1 me puede salir falsémico, y no es así. ¿Cómo se dice? La transmisión, los cromosomas, la unión de los cromosomas y de los genes, eso es aleatorio. Y entonces, pudiera ser que por mala suerte, cada embarazo se unan la S de papá y la S de mamá y sea un enfermo. Es decir, que si yo tengo 4 hijos, desafortunadamente los 4 pudieran ser falsémicos, o los 4 pudieran ser portadores. O los 4 pudieran estar sanos. Claro que sí. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Eso es importante porque ahorita usted dice, este es el amor de mi vida, pero es portadora de falsemia y no me voy a casar con ella. Y ustedes escucharon a la doctora Reyes. La probabilidad es 25%, o sea que existe una probabilidad mayor de que el niño no nazca con nada, en este caso, o que todos los niños nazcan con falsemia, como ella acaba de decir. Doctora Reyes, en este caso en particular, usted mencionó algo bastante interesante y hablaba de que la falsemia es más frecuente en población africana. ¿Eso quiere dejar dicho que la raza tiene algún tipo de algo que ver con la presencia de la falsemia, específicamente a nivel mundial? Bueno, sí, déjame decirte bien, te habla de que la población negra, sobre todo la africana, fue donde se originó esta situación con el gen falsémico, y entonces se entendía que de allá, y que los negros son quienes tienen esta condición. Sin embargo, se ha visto en el tiempo que por la mezcla étnica, ¿verdad?, que nos movemos de aquí para allá y nos casamos con africanos, o los africanos se casan con americanos, y los latinos que andan por todos lados, pues hay enfermedad falsémica en todo el mundo. Hay poblaciones en las que hay menos, pero hay falsemia por todo el mundo, y no es solo de raza negra. Ok, eso es importante saberlo porque se ha vinculado mucho justamente al asunto de la raza. Doctora, de ahí sale una frase que dice
que todos tenemos el negro detrás de la oreja. El negro detrás de la Así oreja. que no importa. Doctor, imaginemos que una dama que se encuentra en estado de gestación, o sea que está embarazada en este momento, tuviera algún tipo de preocupación y quisiera saber si su bebé va a nacer falsémico porque ella es portadora y se acaba recién de enterar de que su pareja también es portador de falsemia. ¿Pudiera ella, antes de dar a luz, reconocer si el niñito tiene falsemia o no? ¿Existiría algún estudio para reconocer esto, doctora? Sí, hay estudios que se hacen en la etapa prenatal, pero son estudios invasivos que, como se ha visto que la calidad de vida de los pacientes falsémicos ha mejorado tanto, y además para tú quitar, es decir, para que no exista la posibilidad, para que ese paciente, esa persona que ya sabemos que viene con hemoglobina S, no existe, entonces tenemos que someter a esa mujer a un aborto. Por lo tanto, eso no es recomendado el día de hoy, pero sí se pueden hacer pruebas, se hacen pruebas desde la 10ª semana de embarazo, que es tomar una biopsia de las vellosidades coriónicas, y después también se hace por amniocentesis una prueba para identificar si está presente el gen falsémico. Pero vuelvo y te repito, es una prueba invasiva que inclusive puede llevar como tal al aborto, pero que si no, y es una opción en el país X donde exista, donde el aborto sea permitido, que no es una opción en este país, pues entonces se puede desembarazar. Pero hoy día, conociendo que los pacientes falsémicos pueden tener un pronóstico o una sobrevida tan similar a la población normal, entonces no es una opción. Doctora, una pregunta que debe hacerse. En este momento, los niños al momento de nacer, ¿se les está haciendo esta prueba? ¿Inmediatamente nacen? ¿O cuando el niño presenta alguna crisis es que las personas se dan cuenta de que son falsémicos? Hay una prueba que debería estar a la mano en todos los países, que es el pesquisaje neonatal o tamizaje neonatal, que es una prueba que puede identificar varias patologías, y dentro de ellas está identificar la hemoglobina falsémica. Desafortunadamente en nuestro país no se ha logrado aún que se haga en todas las maternidades o haya un centro de referimiento para hacerlo. En algunos centros privados se hacen pesquisaje de algunas enfermedades en la etapa neonatal, pero no en todos los centros. Pero eso es lo ideal, que identifiquemos desde el nacimiento quiénes tienen la presencia de hemoglobina S, y le damos su seguimiento a ese niño con hemoglobina S, y luego ya le hacemos una prueba para identificar si es portador o es falsémico enfermo. Ok, imaginemos, doctora Dominga Reyes, pediatra hematóloga del Hospital Robert Reed Cabral, con quien estamos conversando el tema de falsemia. Imaginemos que una madre tiene a su bebé. ¿Qué síntomas pudieran hacer pensar a esa madre que su niño tiene falsemia? ¿Cómo se comportaría ese niño? ¿A partir de qué momento el niño comenzaría a presentar síntomas? ¿Y cuáles serían estos síntomas, doctora Reyes? Ok, la falsemia, a pesar de que nacemos con la condición, se nace con la condición, suele iniciar la sintomatología a partir del 6º mes de vida. ¿Por qué? Porque cuando nacemos tenemos una hemoglobina que se llama fetal, y esta hemoglobina fetal nos confiere, por así decirlo, una protección, porque esa hemoglobina cede muy fácil el oxígeno, y entonces después esta hemoglobina va desapareciendo y nos vamos quedando con la hemoglobina con la que vamos a quedar toda la vida, sea normal o anormal. En este caso, entonces, va desapareciendo la hemoglobina fetal y va apareciendo grandes cantidades de hemoglobina del falsémico, y a partir del 6º mes, entonces, ya existe la posibilidad que con la cantidad de hemoglobina S ya pueda haber una expresión clínica de la condición. ¿Y con qué suele debutar? Con algo que se llama síndrome mano-pie. Se le inflaman las manitas, se le inflaman los piecitos, uno u otro o ambos, y eso es una crisis que se llama de dolor, porque los glóbulos rojos falsémicos se empaquetan en la circulación de la manito y de los piecitos, porque son vasos estrechitos, y entonces ahí esa es la forma más común de debut de la falsemia, o puede ser con algún otro tipo de dolor, pero esa es la más común. Ok, o sea que estamos hablando... A veces también pueden debutar con fenómenos infecciosos a repetición, entonces
Cuando llevamos al niño al centro médico, hacemos un hemograma y en el hemograma vamos a tener indicio de anemia que suele ser importante y de ahí se va, entonces comenzamos a hacer la investigación. Así que ya sabe, madre, padre que está escuchando Madre Paso a Paso a través de CDN Radio 92.5, la doctora Dominga Reyes nos acaba de decir que una de las formas más frecuentes que el niño debute, para usted saber si tiene o no lo que es falsemia, es que los piecitos y las manitas se le inflamen y el niño se queje de bastante dolor, como ella dice, por problemas circulatorios, ya que los glóbulos rojos de estos niños pierden en ocasiones lo que es la capacidad correcta de mantenerse redonditos y se tornan justamente en una forma como de media luna, y por eso es que recibe el nombre también de anemia de media luna o de panocítica, como estaba diciendo la doctora en su momento. Doctora Reyes, en la República Dominicana, ¿qué cantidad de niños se atienden por falsemia en el Hospital Dr. Robert Reed Cabral? Y lo pregunto porque al ser el Hospital Robert Reed Cabral el hospital de referencia en la República Dominicana, es importante reconocer este proceso. Si usted pudiera hablarnos, por favor, de cifras en el hospital, le agradeceríamos, por favor, doctora. Sí. En el Hospital Robert Reed Cabral contamos con una unidad de atención al paciente falsémico. El paciente falsémico debe manejarse de manera integral porque con la enfermedad lleva unos seguimientos muy cercanos para evidenciar posibilidad de complicaciones. Y entonces aquí tenemos una unidad donde se maneja alrededor de 2.000 pacientes. Wow. 2.000 pacientes. Es catalogada una de las enfermedades que más comúnmente ameritan ingreso al hospital. Cada vez vamos mejorando porque cada vez tenemos más control de los pacientes se van educando. Y una de las cosas que pasan en los seguimientos de los pacientes es que abandonan ese seguimiento. Pero gracias a Dios ya tenemos aquí una residencia, como decía usted, soy coordinadora de la residencia de hematología, y ya tenemos hematólogos pediatras distribuidos por varias de nuestras provincias, y ahí a veces cuando llegan aquí, que soy de San Cristóbal, que soy de San Pedro, no, usted se va a quedar en su hospital porque allá tenemos un hematólogo pediatra, y eso hace que el paciente tenga más cercano una hematóloga y pueda entonces tener un mejor cumplimiento, porque ustedes saben que el factor distancia y el factor finanza a veces limita para que las personas lleguen hasta el centro. Pero si hay en Barahona, tenemos en Barahona, tenemos en San Francisco de Macorís, en Santiago, entonces ya se quedan por allá. Perfecto, señores, estamos conversando con la doctora Dominga Reyes, pediatra hematóloga, quien es la coordinadora de la residencia de hematología del Hospital Dr. Robert Reed Cabral, que es el lugar de referencia de atención pediátrica en la República Dominicana. Estamos tratando